Bueno, ahora sí, el video de hoy se viene interesante. Vamos a estar hablando de cómo auditar procesos comerciales. Si sos infoproductor, dueño de un negocio digital, director de ventas y demás, esto te va a venir espectacular porque vamos a estar revisando cómo podemos encontrar los cuellos de botella que frenan el crecimiento o la escalabilidad del área comercial. Vamos a detenernos a revisar cuáles son las métricas que influyen en el proceso de crecimiento comercial, el cómo podemos influenciar en los equipos para que vendan más. Así que toma nota, toma apuntes de todo esto porque literal esto es algo que podría poner perfectamente en un contenido pago y de hecho las personas que trabajan conmigo en mi programa Conversion Masters reciben contenido constantemente sobre cómo auditar estos procesos comerciales porque esto que vamos a ver es clave. Si no sos capaz de detectar cuáles son los cuellos de botella o cuáles son las limitantes del área comercial, es imposible que puedas escalar. Y recordá lo siguiente, no importa qué tanto volumen metas en tu funnel si no tenés los procesos de conversión optimizados de la manera correcta. Llega un momento en el cual si ya estás agendando llamada para tus closers, si ya estás moviendo tráfico de mensajes, si ya hay gente recorriendo tu funnel, lo que necesitas es optimización de los procesos, no más volumen. No te hacen falta más llamadas de venta. Lo que te falta es que tu equipo cierre más. Y hoy en parte vamos a estar viendo cómo puedes lograr eso. Entonces, yendo a la temática, cómo auditar tu proceso de venta y saber qué mejorar. Descubrí cuál es el método para identificar fugas en tu funnel de venta y optimizar cada etapa. Lo primero y fundamental es entender que esto les pasa a todos. A todo el mundo le pasa que tienen agendas que no se presentan, que tienen calls que no se cierran, que no miden, esto es algo extremadamente común, la mayoría de infoproductores, dueños de negocio, directores, no miden correctamente. El equipo está por debajo del rendimiento, muchos sacan señas, compromisos de pago pequeños que después se terminan cayendo. Y es que la mayoría de emprendedores lo que les ocurre es que no miden correctamente sus procesos. Y eso lo que termina logrando es que si vos no tenés la data correcta de lo que pasa, todo el tiempo tenés intuición. Y cuando te mueves por intuición, lo que me das a entender es que tenés un negocio chico, es que tenés un negocio que no tiene una buena estructura y no es esperar a que crezca el negocio para tener estructura, es tener estructura para que el negocio crezca. Entonces, si queremos resolver esto, tenemos que ser conscientes de que el medir es fundamental, el tener data de qué es lo que ocurre, el saber cuánto volumen está ingresando y lo que está pasando con las distintas conversaciones, me da una radiografía real de lo que está pasando en mi negocio en sí. Ahora bien, vamos a dividir este proceso en una auditoría de 3 pasos. Lo primero es identificar las métricas claves, saber cuáles son los KPIs que tenemos que medir que realmente mueven la aguja de lo que es nuestro funnel. Número 2, establecer parámetros de influencia para dichos KPIs. Si yo no sé qué medir, pero aparte no sé qué influye en aquello que estoy midiendo, bueno, naturalmente no voy a hacer correcciones efectivas. Y número 3, vamos a buscar identificar las causas que generan lo que generan para encontrar las soluciones correspondientes. Estos son los procesos de auditoría que yo hago cuando entro en una empresa a revisar su funnel, lo que hacen con el equipo, lo que tienen a nivel proceso desde que un lead agenda hasta que se cierra finalmente la venta en sí. Entonces, en el primer paso está el identificar las métricas que realmente importan. Acá es importante, no todas las métricas son iguales. Estas son las que vamos a ver que tenés que prestarle atención, pero tenés que saber separar que no es lo mismo las agendas que vienen de orgánico que las agendas que vienen de un funnel con ads. Son completamente distintas. Acá vamos a estar viendo las métricas que normalmente tenemos en un funnel orgánico. Primero entra la parte del top of funnel. El top of funnel es la parte de arriba de todo del embudo, donde en este caso se generarían conversaciones. Si tenés un embudo orgánico, lo más probable es que estés llevando personas a mensaje directo en Instagram, a mensaje privado de la red social que utilices. Entonces, una de las métricas que vamos a revisar es cuánta cantidad de conversaciones estamos generando. Esto es lo que está arriba de todo, es lo básico, es lo inicial que tenemos que saber. Y ya diciéndote esto, estoy seguro que si vos del otro lado te toca manejar una cuenta de Instagram o cualquier red social donde generes conversaciones, seguro que esto no lo tenés medido. La mayoría de personas no contabilizan cuántas conversaciones tienen iniciadas. ¿Por qué? Porque no saben cómo. No saben de qué manera pueden documentar en Instagram, por ejemplo, cuánta es la cantidad de mensajes que les llegan o de dónde vienen los leads. Y eso es un problemón, porque si vos no tenés data de con cuántas personas estás hablando mensualmente, y lo que te va a terminar ocurriendo naturalmente es que no tenés nada con qué contrastar. Entonces, esto es lo primero. Recomendación, si utilizás ManyChat se pueden etiquetar las conversaciones para poder medir correctamente y tener una noción de con cuánta gente se está hablando. Número 2, entra el speed to lead. Esta es una métrica fundamental. Acá estamos hablando de medir tiempo. El tiempo de la primera respuesta
cuando alguien nos escribe. En general estamos en un mundo dinámico. Si vos estás generando conversaciones constantemente en el mundo online, tenés que tener en cuenta que mientras más tardás en contestar un mensaje, menos probabilidad hay de que una persona avance en la conversación. Entonces, el Speed to Lead funciona para entender que necesito tener un tiempo de respuesta inferior a 3 minutos en las conversaciones digitales que hago. ¿Por qué? Porque así como pasa que una persona entra a Mercado Libre, Amazon y mete algo en su carrito y si no lo compró en el momento, se olvidó siquiera que lo iba a comprar, en redes sociales estamos expuestos a tanta cantidad de estímulos que es muy fácil distraerte. Si vos no le prestás atención a la velocidad de respuesta, y naturalmente vas a perder mucha base de datos. No da igual contestarle un lead en los primeros 3 minutos a contestarle en los próximos días, en las próximas horas. Hace muchísima diferencia. De hecho, esta métrica por sí mismo, cuando la trabajás, hace toda la modificación completa de lo que son tus funnels. El solo hecho de contestar más rápido aumenta la tasa, mejora todas las métricas del embudo, literalmente. De acá vamos a medir cuántas de estas conversaciones terminan pasando finalmente a agenda. Ya cuando entramos en las agendas, cuando estamos hablando de agendar llamadas, reuniones, etc., lo que vamos a medir es cuántas agendas fueron presentadas, cuántas no fueron presentadas, cuántas fueron recuperadas en seguimiento, cuántas no se presentaron pero terminamos recuperando porque el setter, el closer, el infoproductor, la persona volvió a escribirle, en este caso al lead, a la base de datos, y logró que finalmente se vuelva a agendar y se vuelva a presentar. Posteriormente, en la siguiente etapa del funnel, ¿qué es lo que vamos a medir cuando ya la agenda se presenta? Lo que vamos a medir es, por un lado, la tasa de cierre, fundamental saber cuál es el porcentaje de cierre de tus closers, cuánto es el porcentaje de cierre en llamada, cuánto es el porcentaje de cierre en seguimiento, cuánto es el AOV, que es el promedio de lo facturado de los cierres, cuánto es el promedio de lo que cierra un closer normalmente por sus llamadas de venta, cuánto es el cash collected final, cuánto se cash colectea en las llamadas de venta, cuál es el porcentaje de cierres que son una primer cuota o sea un pago mínimo, cuál es el porcentaje que es una seña, cuál es el porcentaje que es un pago de contado. Posteriormente, cuando ya entra el postventa, cuántas de las señas terminan en un pago real finalmente, cuánto es el porcentaje de las cuotas que se cobran con éxito y cuál es el porcentaje de baja. En un funnel hay 850 millones de métricas. Esto es algo extremadamente superficial verdaderamente. De acá tenés un montón de cosas más para medir verdaderamente. Pero en términos muy generales, lo más importante lo vemos acá. Entonces, tomando en cuenta esto, incluso tenés métricas que vienen después en la entrega de servicio. Porcentaje de las personas que son caso de éxito, porcentaje de las personas que renuevan, porcentaje de personas que compran un upsell y así sucesivamente. Pero ahora tenemos las métricas que son más relevantes, importantes para lo que queremos analizar en este momento o para auditar el proceso comercial. Paso número 2, tenemos que saber diferenciar bien el contexto. Una tasa de cierre del 20% puede ser excelente o puede ser pésima dependiendo de tu modelo de negocio y de dónde vengan los leads. Acá está la diferencia entre éxito y fracaso en tu análisis. Si yo digo no, 20% de tasa de cierre es una tasa asquerosa, y yo diría depende, qué volumen estás teniendo, es un modelo de negocio B2B, B2C, cuál es el ticket, viene de agendas orgánicas o viene de pauta publicitaria, porque ni en pedo es lo mismo, desde ya lo tenés que tener en cuenta. En el B2B, por ejemplo, los ciclos tienden a ser un poco más largos. Cuando vos le vendés a empresas formales que tienen área de compra, muchos tomadores de decisión, área contable y demás, los tickets tienden a ser más altos, pero el proceso se alarga no solo por eso, sino porque hay varios tomadores de decisiones involucrados en todo esto. En cambio, en el B2C, como le vendemos a un consumidor final que no tiene muchos tomadores de decisiones, la decisión la pueden tomar mismo en llamada. Incluso los tickets tienden a ser realmente más bajos en comparativa con lo que es un B2B. Entonces no son los mismos parámetros, ni las mismas métricas, ni la misma medición, ni nada. Lo mismo ocurre en el orgánico versus el pago. El tráfico orgánico convierte mucho mejor que el tráfico pago. Pero ¿qué ocurre? El tráfico orgánico es más lento en términos de crecimiento y menos predecible. Eso es lo que tiene en comparativa con el tráfico pago. El tráfico pago, si una campaña publicitaria está funcionando bien, si bien esto no es así tal cual y no es tan lineal, sí es cierto que cuando una campaña funciona bien, yo le puedo poner más presupuesto y yo sé que el poner más presupuesto me va a traer más base de datos. En el orgánico, generar un sistema predecible de adquisición de clientes es mucho más complicado, porque dependés de que tu contenido genere interacción en las redes sociales y la interacción no es lineal. O sea, mucho de lo que haces en redes sociales tiende a ser prueba y error hasta que encontrás un mecanismo, y la verdad que es muy pero muy variado.
En cambio, la parte de pauta publicitaria tiende a ser un poco más predecible. Ahora, también el orgánico tiene la facilidad de que el público llega más nutrido, ya te consumió, de alguna manera tenés más utilidad porque no estás haciendo una inversión económica tan fuerte como lo haces en los ads. Entonces, hay diferencias. Entonces, la pauta publicitaria te trae más volumen, pero ese volumen llega menos nutrido. Es gente que vio un anuncio, vio una BCL y agendó. Ya está, no es que te viene consumiendo ese tiempo, te vienen historias, etc. Y lo mismo influye mucho si el ticket es más alto o más bajo. No podemos tomar en cuenta las mismas métricas para un ticket de $97 que para un ticket de $5.000. Son absolutamente distintas. Lo mismo que no podemos tomar en cuenta las mismas métricas si ofrecemos cuotas a si no ofrecemos cuotas. Y así sucesivamente. Van a haber muchas variables que influencian nuestras métricas y lo más importante es que vos como dueño de negocio o director de ventas o persona que está encargada de liderar un equipo comercial tengas en cuenta que el contexto es absolutamente todo. Leer el contexto y tener criterio en ventas es fundamental. Es lo que hace la radical diferencia entre que te vaya bien y que te vaya mal finalmente. De hecho, cuando te volvés bueno contextualmente, puedes estar participando en un montón de cosas. Yo trabajé como director de ventas de eventos presenciales gigantescos, como es el de expansión que metía 3.500 personas. Trabajé en lanzamientos digitales de tickets de menos de $500 de Flor Schaumann que vendimos más de $300.000. Trabajé en Evergreens, que vende más de casi $400.000 mensuales con Ramiro Curia. Me he metido, literalmente, hemos hecho eventos sin marca personal en Playa del Carmen, en Salta, en distintos lugares sin ser conocidos. ¿Por qué? Porque cuando vos sabes leer los contextos y adaptarte a nivel ventas, hay cosas que te son mucho más simples. Entonces, el contexto es el rey. Saber entender a profundidad de ventas, de equipos y demás, te da una facilidad y una proyección de escalado que es espectacular. Entonces, el contexto es el rey. Punto número 3, tenemos que empezar a identificar qué es lo que mueve cada métrica. Entender la causa raíz es lo que separa a los emprendedores que mejoran de los que solamente miran los números sin saber qué carajo hacer. Entonces, tenemos que diferenciar lo que son las métricas de volumen y las métricas de conversión. Siempre en cualquier proceso de venta tenés que diferenciar tráfico de conversión. Tenés que diferenciar lo que es el volumen de lo que es el convertir al desconocido en cliente. En las métricas de volumen tenemos las conversaciones que están influenciadas por la calidad del tráfico, el cual está influenciado por el mensaje que se muestra. Si tu contenido, que esto es un error típico de las marcas personales, hay muchas marcas personales que en su afán de llegar a volumen, por ejemplo, agarran y hacen mensajes muy generales y se ponen a hablar, por ejemplo, de cuestiones de mindset. Si sos una persona que procrastina mucho y bla, 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 y hablan de un problema general que le ocurre a todo el mundo, ¿qué pasa? Que si vos estás hablando de un problema general que le ocurre a todo el mundo, vos tenés que pensar que en proporción la mayoría de gente no es un público high ticket. Si vos le vendés, por ejemplo, a público latinoamericano, la media de consumidor no es un consumidor que está acostumbrado a pagar high tickets, a invertir $2.000, $3.000. Entonces, si vos hablas de problemas económicos, vas a atraer a gente con problemas económicos. Si hablas de baja autoestima, vas a atraer a gente con baja autoestima. Si hablas de procrastinación, vas a atraer a gente que procrastina. Entonces, ojo, hay que saber qué tipo de mensaje utilizar para atraer en redes sociales, porque eso va a condicionar a la calidad o cantidad de tráfico que tengas. Por consiguiente, el speed to lead, que es justamente lo que hablamos previamente de la velocidad de respuesta. Para esto, yo soy muy obsesivo de poner sistemas de alarma y cosas que le muestren al equipo el tiempo, la velocidad de respuesta con la que contestan, para justamente anticiparnos a contestar lo antes posible los mensajes. Meto muchas automatizaciones con ManyChat para que la conversación tenga una fluidez y no dependa tanto de personas, pero lo cierto es que igual depende de personas y uno tiene que estar atento a eso. Número 3, tenemos que medir bien en las agendas cómo estamos calificando a las personas, cuál es la justificación por la cual lo llevamos a llamada. Si yo, por ejemplo, uso como llamado a la acción que para agendar llamada vas a recibir una asesoría, una consultoría gratuita, un plan paso a paso gratuito para mejorar en X temática, las personas que agenden no van a agendar una llamada de venta, van a agendar un plan de acción gratuito. Entonces, ¿qué pasa? Voy a tener mucho volumen, pero probablemente las métricas de conversión van a ser un asco. O sea, mi tasa de cierre no va a ser tan buena como si la persona que llevo agenda le digo que va a agendar por una llamada de venta. Cambia muchísimo. Entonces, esto es otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. En la parte cierre, lo que va a influenciar estas métricas es la técnica del closer, qué tan bueno sea
qué tan nutrida venga la base de datos, qué tan preparado esté para comprar. Acá es donde es importante tener closers preparados, no solo técnicamente para vender más, sino también capacitados sobre el servicio. Si tu closer no sabe sobre el servicio, es inevitable que va a cerrar muchísimo menos que alguien que sí sabe, aún si el closer es bueno técnicamente para cerrar. Entonces, ojo, no es solamente una cuestión de que tu closer sepa mucho sobre ventas, sino que sepa mucho sobre el servicio. En la tasa de asistencia, el show rate, tenemos que tener en cuenta los recordatorios, la construcción de valor de la llamada. No, si solamente agendamos la llamada y le mandamos un lead, un recordatorio de acordate que tenemos nuestra llamada en breve, bla, bla, es obvio que vamos a tener una tasa de asistencia baja. Incluso si vos permitís que una persona agende con mucho tiempo de distancia, va a pasar lo mismo. Yo no permito que una persona agende con más de 2-3 días. 2 días para mí es el límite. Ya 3 días estamos pasándonos, excediéndonos. Ahí es cuando baja mucho la tasa de asistencia. El cash collected, que esto va a estar condicionado por las opciones de pago y obviamente el qué tan firme se mantenga el closer, si presiona o no presiona, si da opción a que hayan cuotas o que no hayan cuotas. De hecho, si a vos te pasa que tus closers sacan muchas señas o muchos pagos en cuotas, sacale la posibilidad de tomar señas y cuotas, de obligarlos a que intenten vender con pago de contado. En general, para que una métrica mejore, tenés que eliminar las opciones de las otras. Y así es que también vas a terminar subiendo un tipo de métrica, inevitablemente bajando otra, pero mejorando aquello que buscas mejorar en sí. ¿Qué es importante tener en cuenta? Lo primero, estas son soluciones abarcativas para casi cualquier proceso y que mejoran sí o sí. Si vos lográs que el equipo sea superior, si lográs que técnicamente el equipo mejore, inevitablemente te va a ir mejor. No hay vuelta. Si vos lográs un equipo que convierta más, estás escalando el funnel. ¿Qué es importante entender? Que un vendedor inseguro no cierra. Y la seguridad viene del conocimiento profundo y la práctica deliberada hasta que se vuelva instinto. ¿Eso quiere decir? Que mientras más logro que el closer sepa sobre el producto, mientras más logro formarlo técnicamente y más conocedor lo hago del cliente, más va a cerrar. Y a esto le tengo que dar bola. Si vos no estás encima del equipo, no lo entrenás, no lo preparás, siempre va a estar por debajo del potencial. Y vos me dirás, Marcos, pero tengo que saber un montón de ventas. No es que tenés que saber un montón de ventas, pero tenés que tener los criterios formativos básicos para mejorar una persona. Punto. Entonces, lo primero, capacitación sobre el producto. Tu equipo debe conocer el producto mejor que nadie. Beneficios, casos de uso, transformaciones reales. Cuando dominas qué vendés, las objeciones desaparecen, literal. ¿Por qué? Porque lográs transmitirle certeza a la persona de que podés resolverle el problema que tiene. Por consiguiente, los roleplays semanales tienen que ser obligatorios. Simular objeciones, pedirle al equipo que presenta el servicio, hacer que cualifiquen a un líder evitativo, ponerse en situaciones de manejar escépticos. Yo llego, por ejemplo, con closers y cuando los hago practicar, me meto a llamada, por ejemplo, y estoy con ellos, les digo, bueno, yo voy a representar un lead complicado. Entro con ellos directamente y ni bien me están haciendo el seteo de Marco, donde me están diciendo, Marcos, en esta llamada vamos a hacer tal, yo les digo, aguantame un segundo. Y me pongo así en el teléfono, le silencio el micrófono directamente y ahí estoy como 3 minutos que no vuelvo a llamada. Después vuelvo a tocar el botón de volumen y ahí vuelvo y digo, disculpa, ¿sabes qué? Tengo 15 minutos nada más. Por favor, necesito que me presentes directo, no quiero que me hagas preguntas al pedo. Los pongo nerviosos, busco ponerlos frente a situaciones que no están acostumbrados a manejar. ¿Para qué? Para que se esfuercen, para que aprendan, para que repliquen. Es fundamental eso. Por consiguiente, preparo muchos roleplays, los preparo para muchas de ese estilo de situaciones, les pongo objeciones fuertes, de todo. ¿Por qué? Porque quiero que mejoren, es inevitable. Les doy scripts, no improviso, yo les doy un guión, les doy una estructura, les explico cómo hacer las cosas, les doy protocolos de seguimiento, les digo qué hacer. A mí no me gusta que el equipo se quede en blanco, me gusta darle herramientas para que avancen y para mí esto es fundamental. Número 2, agregar volumen estratégico. Más tráfico no siempre es la respuesta, pero cuando tu conversión es sólida, cuando tenés un equipo que te está convirtiendo bien, bueno, escalar el tráfico es la mejor palanca que puedes llegar a tener. Por eso, cuando sí agregar volumen, recordad que esto es variado. Cuando tu tasa de cierre está arriba del 20%, esto sobre todo en mercados B2B, si en B2C estás convirtiendo 20%, la verdad que qué caca de tasas de cierre que tenés. Cuando el equipo tiene capacidad, cuando tienen tiempo disponible, para mí agregar volumen sirve cuando las métricas están muy bien y cuando las métricas están muy mal. O sea, cuando no estás convirtiendo, más allá de que tenés que mejorar el equipo, también es probable que te esté faltando volumen, te esté faltando agendas de llamadas. Entonces,
Si falta agenda, si falta volumen, hay que agregar volumen, no queda de otra. ¿Cuándo no agregar volumen? Cuando estás teniendo llamadas, pero estás convirtiendo por debajo del 15%. Cuando eso ocurre, tenés que empezar a filtrar. Cuando tenés muchas agendas no presentadas, cuando el equipo está saturado sin cerrar, no es recomendable agregar volumen porque solamente lo vas a terminar frustrando. Y como punto número 3, es muy importante que hagas seguimiento. Al fin y al cabo, gran parte de la fortuna está en el follow-up. El 80% de las ventas requieren más de 12 contactos para cerrar, pero la gran mayoría de personas después del segundo intento abandonan. ¿Qué te recomiendo? Que en los primeros contactos hagas seguimiento o llamadas de cierre, que es cuando más caliente está el lead. Cuando en el seguimiento tercero o cuarto, que ya es cuando el lead empieza a enfriarse, te recomiendo seguimientos creativos. Si quieres saber más sobre esto, en mi canal hay un video donde explico específicamente cómo hacer seguimientos creativos para reactivar conversaciones. Y a partir del contacto número 5 ya empieza el volver a generar confianza y credibilidad con el lead, donde lo invitamos a consumir recursos gratuitos, lo invitamos a clases, le damos seguimiento de valor en general. Importante, automatizar recordatorios, pero personalizar cada mensaje. Sabete cuándo toca hacerle seguimiento a cada lead, más personalizar esos contextos de seguimiento. Un CRM simple te puede dar mucha claridad y a tu equipo también para saber cuándo recontactar a las personas en sí. Punto número 4 y punto final. Dale hábitos productivos a tu equipo. ¿Qué quiere decir esto? En general, el equipo es el resultado de los hábitos que plantea el líder. Si vos no les das rutinas de inicios, si vos no le das los CRMs, los protocolos o los contextos para que el equipo se desarrolle, y lo que te va a pasar es que el equipo va a estar por debajo del estándar que verdaderamente se requiere. Y recordá que el líder es quien impone el estándar al equipo y no al revés. Por eso, los sistemas y los hábitos diarios determinan los resultados más que cualquier estrategia. Organiza el caos y los números van a mejorar automáticamente. ¿Qué te recomiendo para implementar como rutina? Primero, las dailies, las reuniones diarias de 15 minutos, donde se establecen prioridades, donde hay reportes de métricas, donde se hablan de casos difíciles y donde se alinea a la persona para saber qué es lo que tiene que hacer. Número 2. Mantener un estándar de CRM impecable, que cada lead esté documentado, que cada interacción esté registrada. Si no está en el CRM, no existe. La disciplina de datos es igual a insights accionables. Eso marca diferencia radical en el rendimiento del equipo. Y por último, el accountability semanal. Yo al equipo le enseño de responsabilidad personal, le enseño de involucramiento, doy protocolos y procesos, pero les marco qué significa proactividad y hago de la proactividad un estándar, no un extra. Lo vuelvo parte de. Para eso me encargo de involucrar al equipo y unificar metas personales con metas colectivas. Pero también me encargo de hacer revisión de números, celebrar los logros, identificar los puntos de mejora y ocuparme rápido de aquello que es importante. Al fin y al cabo, lo que se mide y se revisa, mejora. Por eso les doy rutinas, los llevo a que mejoren en sí. Esto fue en breve lo que implica involucrarse con un equipo, con un área comercial, el optimizar métricas. Este es del estilo de los videos que son aburridos y que son pocas las personas que llegan al final a consumirlos, pero al fin y al cabo quien los integra de verdad y quien los aprovecha termina haciendo una diferencia radical en el área comercial. Si a día de hoy te toca gestionar o liderar en un área comercial, esto es literalmente el 0,1% de lo que trabajamos con los distintos dueños de negocios y directores comerciales dentro de Conversion Masters, donde nos abocamos de lleno en optimizar los procesos comerciales de los distintos dueños de negocios digitales o directores de área. Con lo cual, si sos un dueño de negocio digital o liderás un equipo de ventas, es fundamental que estés en contextos así que te ayuden a elevar la conversión. Si ese es el caso, en el enlace de este video vas a encontrar, en la descripción de este video vas a encontrar un link para agendar una reunión para conocer más sobre el servicio y evaluar la posibilidad de sumarte. Si te gustó, suscríbete, deja un comentario de qué te gustaría que hable en próximos videos y nos vemos en la próxima ocasión.